Comenzamos nuestro taller en este tema número 15. Hoy vamos a hablar sobre la iglesia fundada por Cristo. Es un tema que lo vamos a dividir en 4 partes. Vamos a primero a ver cómo Jesús va hablando de la intención que tiene en los evangelios. Él va hablando de la intención que tiene de fundar una iglesia. Y por tanto toda su misión aquí en la tierra es como dejar esa semilla, ese germen de lo que va a ser la iglesia que conocemos hoy tú y yo, como el pueblo de Dios. Luego vamos a ir viendo cómo esa comunidad de fieles comienza desde el momento en que la gracia se hace participar en la vida del alma. Y comienza las criaturas, los hombres, a pertenecer al pueblo de Dios, a la familia de Dios, por el bautismo. Y vamos a ver después cómo todos los bautizados participan de la misión de Cristo a través del sacerdocio común o el sacerdocio ministerial. Y finalmente vamos a ver cómo lo que se llama hoy el movimiento ecuménico es una tarea de toda la iglesia, de querer buscar esa intención original de Jesucristo, de que todos seamos uno, que fue lo que Él oró ante el Padre antes de morir, en lo que se llama la oración sacerdotal de Cristo en el huerto de los olivos. Pues sin más preámbulos, comenzamos esta lección en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente con el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias por el don de la iglesia, por hacernos partícipes de tu vida divina a través de la iglesia, por convocarnos a tu casa, a tu familia, a vivir en comunión de vida contigo, hacernos participar del don de tu voluntad divina en la iglesia, con la iglesia, por la iglesia, desde la iglesia. Haz que amemos a la iglesia como cuerpo místico tuyo, como realidad visible del reino de los cielos, y que podamos vivir hoy de una manera eclesial, caminando siempre contigo y viviendo en tu divina voluntad. A ti, Jesús, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a la primera parte. ¿Cómo podemos entender la iglesia desde la voz y la intención de lo que Jesús quiso desde un principio? Primero que nada, al hablar de la iglesia estamos hablando ante un misterio. Un misterio es un sacramento, es lo mismo, es por tanto un signo de una realidad sobrenatural, invisible, que se hace manifiesta, se hace sensible, se hace visible. Y esa realidad entramos en contacto con ella por medio de la gracia. Como Dios se deja conocer y sentir de alguna manera también en la tierra. Fíjate que la palabra eclesía del griego significa como una asamblea que es convocada. Y en el Antiguo Testamento fue utilizada la palabra para traducir lo que sería el Kahal Yahvé, o sea, la asamblea reunida por Dios con un propósito cultual. Son ejemplos de ello aquella asamblea en el Sinaí, cuando el Señor llamó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los quiere llevar a la tierra prometida, y en el Sinaí convoca
al pueblo para que sea el pueblo de su propiedad, una nación santa, y donde Dios se compromete a ser su Dios, ¿no? Y luego en los tiempos del rey Josías, este pueblo es convocado para alabar a Dios y volver como a la pureza de la ley. Es como un momento de reforma. En el Nuevo Testamento va a tener la palabra eclesía como varias acepciones, ¿no? Primero, siempre en continuidad con el Antiguo Testamento, pero designando ahora como al pueblo de Dios que es convocado, es reunido desde todos los confines de la tierra para constituir una asamblea de todos los que por la fe en su palabra y en el bautismo son hijos de Dios, miembros de Cristo y templos del Espíritu Santo. Así nos lo enseña el Catecismo de la Iglesia en el numeral 777. De modo que dice también el compendio del Catecismo en el numeral 149, la Iglesia tiene su origen y su realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en el Antiguo Testamento, por la Antigua Alianza, con una elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Y es fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo. Fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Y más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Y al final de los tiempos alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. Todo eso lo dice el numeral 149 del compendio al Catecismo de la Iglesia Católica. Por tanto, la Iglesia no la han fundado los hombres, ni siquiera es una respuesta humana, por buena que sea, ante una experiencia de salvación que haya tenido un grupo, un pueblo, una nación, nada de eso. En los misterios de la vida de Cristo, que Él es el ungido, el Mesías, por el Espíritu Santo, se han cumplido las promesas anunciadas en la ley y los profetas. Pues también en su vida, toda su vida, se ha fundado, en la vida de Cristo se ha fundado la Iglesia. Es decir, no hay un momento único en el que Cristo haya fundado la Iglesia, sino que la fundó en toda su vida. Ha llegado el reino de los cielos. Desde la encarnación hasta su muerte, resurrección y ascensión y envío del Espíritu Santo, en toda su manifestación en la tierra, Él está fundando la Iglesia en su vida, en toda su vida. Por tanto, Él fue manifestando cómo debería ser su Iglesia, disponiendo unas cosas y después otras, etc. Después de su ascensión, recuerden que una vez resucita, dice que estuvo 40 días con sus discípulos, con los apóstoles. ¿Y qué pasó en esos 40 días? Sin duda, el Señor iba instruyendo a los apóstoles en lo que iba a ser su misión a lo largo de los siglos, a través de ellos y sus sucesores, ¿no? Por tanto, después de su ascensión, el Espíritu fue enviado a toda la iglesia el día de Pentecostés y va a permanecer recordando todo lo que el Señor dijo a los apóstoles. Así lo dijo Jesús en la última cena. Conviene que me vaya para que venga el otro Paráclitos, el otro Consolador. Él os irá enseñando y haciendo recordar todo lo que yo les he enseñado. De modo que Él va a ir guiando a lo largo de la historia hasta la plenitud a la iglesia. Y por tanto se puede decir con toda propiedad que Jesucristo es la causa de la presencia
del Espíritu, guiando, sosteniendo, animando toda la misión de la iglesia. Por tanto, es como su nueva manera y forma glorificada de seguir actuando en el tiempo por la acción del Espíritu Santo en la iglesia. Y Él es quien va adornando con sus dones jerárquicos a través de lo que hace a través de los pastores y carismáticos por los dones que se va suscitando en la iglesia. Así nos lo enseña también el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium, en el numeral 4 y 12. Por tanto, por su presencia se va cumpliendo la promesa del Señor, donde Él está siempre: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, actuando en la iglesia por medio de su don jerárquico de los pastores y del don de los carismas por los que el Espíritu va suscitando respuestas de las almas a la voluntad divina, al don de Dios, ¿no? Dicho esto, quede claro entonces que leyendo el Evangelio podemos ver que Cristo funda la iglesia, no porque en un momento dijo, en este momento voy a fundar la iglesia, sino que toda su vida fue la fundación de la iglesia. Desde su concepción, nacimiento, vida, muerte, pasión y resurrección y ascensión y envío del Espíritu Santo. Toda la vida Él va gestando este modo en el que Él va a querer seguir actuando a lo largo de la historia, convocando a un pueblo. El que quiera venir en pos de mí, ¿no? Estar en la iglesia es seguir a Jesucristo. Pertenecer a la iglesia es pertenecer al pueblo que sigue, que es convocado, que es llamado por Dios y asistido por el Espíritu Santo que Él dejó el día de Pentecostés para que la iglesia pueda hacer presente su reino en la tierra. Así que vamos ahora a ver al pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y comunión de todos los santos. Cuando uno lee la Biblia, la Sagrada Escritura, vemos que la iglesia tiene distintos modos, acepciones de expresarse de qué es la iglesia. Cada uno de esos nombres subraya un aspecto del misterio de comunión de Dios con los hombres. Por ejemplo, cuando se habla de pueblo de Dios, es un título que ya Israel recibió en el Antiguo Testamento. Y cuando se está aplicando la iglesia, que es como el nuevo Israel, se quiere decir que Dios no quiso salvar a los hombres aisladamente, sino constituyéndolos en un único pueblo, reunido por la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que un pueblo que le va conociendo en la verdad y que le va a servir santamente. Es decir, apartándose de lo profano, es decir, consagrándose al santo. Un pueblo consagrado, un pueblo que es una nación santa, que pertenece a Dios. Pueblo de la alianza, ¿no? Así lo expresa el Magisterio en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium número 4 y número 9, que es la constitución del concilio que habla sobre la misión de la iglesia en el mundo, luz de los pueblos. También significa esto de pueblo de Dios que ella ha sido elegida, la iglesia como por Dios, ha sido elegida por Dios. El pueblo es de Dios y no es propiedad de ninguna cultura, de ningún gobierno, de ninguna nación. Además, es una comunidad visible que está en camino. Eso que se oye hablar tanto hoy de sínodo, sinodalidad. Pues es un pueblo que va en camino hacia el Señor, hacia la patria definitiva. Y en ese sentido,
es que se puede decir que la iglesia y sínodo son sinónimos, porque ella es un pueblo que va en camina juntos, este pueblo, hacia Dios, hacia la patria definitiva. Y a eso es lo que se refería el Papa Francisco con todo esto del sínodo, de la sinodalidad, ¿no? No es que la iglesia tiene una nueva propiedad, ¿verdad? Y porque algunos han intentado hasta pretender decir que esto se sale de la eclesiología, esto de hablar tanto del sínodo, de sinodalidad. Pues no, o sea, es ganas de enredar más las cosas, de dividir, ¿no? Cuando se dice que la iglesia es sinodal, no se está diciendo nada nuevo, sino que ella es un pueblo que camina hacia la patria definitiva. Son palabras griegas, sínodo, que están contenidas en la escritura, en la tradición, sin pretender ahora que el Papa esté inventando la rueda, ¿no? Sino que mira, son modos de entender esta única realidad que es la iglesia como pueblo de Dios que camina hacia la voluntad de Dios, hacia lo que el Señor espera de ella. Todos caminamos juntos hacia un mismo destino común. Todos somos llamados a una misma misión. Todos estamos unidos en Cristo y en el Espíritu Santo con Dios Padre. Y en ese pueblo todos tienen la común dignidad de los hijos de Dios. Una misión común de ser sal de la tierra. Un fin común que es alcanzar el reino de Dios. Y todos participan de las tres funciones de Cristo, que es sacerdote, profeta y rey. Y vamos a ir viendo en las distinciones de esos tres munera Christi, ¿no? Las tres misiones de Cristo o funciones de Cristo. Cuando decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, queremos subrayar que a través del envío del Espíritu Santo, Cristo une íntimamente consigo a los fieles, sobre todo en la Eucaristía, donde recibimos su mismo cuerpo, sangre, alma y divinidad. Nos alimentamos de un solo pan eucarístico, que es Cristo mismo, de un solo cuerpo, que es Cristo mismo. Y Él constituye a la iglesia. La iglesia vive de la Eucaristía, se forma en ella, recibe su cohesión, su unidad de la iglesia, de la Eucaristía, mejor dicho. Porque en ella los fieles se mantienen y crecen unidos en la caridad, formando un solo cuerpo en la diversidad de los miembros y funciones, como dice San Pablo en 1 Corintios, capítulo 12. También lo que se está indicando con esta expresión de cuerpo de Cristo es que en la salud y en la enfermedad de un miembro repercute todo el cuerpo, y que los fieles, como miembros de Cristo, son instrumentos suyos para obrar en el mundo, son instrumentos de Cristo. Así lo enseña el Catecismo de la Iglesia en los numerales 787 al 795. Por tanto, también se le llama a la Iglesia, además de cuerpo de Cristo, se le llama esposa de Cristo, porque es una imagen paulina de la carta a los Efesios en el capítulo 5, donde San Pablo compara la relación de la iglesia con Cristo con la del esposo con la esposa. Y por tanto acentúa dentro de la unión que la iglesia tiene con Cristo esa distinción que hay entre Cristo y su iglesia también, que señala que la alianza de Dios con los hombres es definitiva. Así como Cristo no se separa de la iglesia, el marido tampoco de la mujer. Y son en Cristo como un sacramento de unidad. Dios es fiel a sus promesas y la iglesia le corresponde fielmente, siendo madre fecunda de todos los hijos de Dios.
Además, se habla con otro nombre de la iglesia para designar el aspecto de comunión que tiene la iglesia con Dios. Con ello, ¿qué quiere decirse? Se indica que ella, la iglesia, es la expresión de la comunión íntima de la Santísima Trinidad con los hombres. Y que en esta tierra ya es comunión con la Trinidad misma, la Trinidad divina, aunque no se haya consumado aún en su plenitud, pero ya podemos vivir en la tierra esta comunión de vida divina, participando de los bienes de la iglesia, que es esa comunión de vida con lo divino, con Dios. Además de comunión, la iglesia es signo e instrumento de esa comunión para todos los hombres. Y por ella participamos en la vida íntima de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, como hijos en el Hijo. Por el Espíritu Santo esto se lleva a cabo, ¿no? Y esto se realiza de forma específica en los sacramentos, principalmente en la Eucaristía, donde participamos. Fíjense que decimos comulgar, recibir la comunión. O sea, vamos como entrando en la comunión con Dios, según recibimos la Eucaristía. Y por tanto es entrar en su vida. El que me come, vivirá por mí. Es entrar en la vida de Cristo, vida común con Cristo, que ya no sea yo quien viva, sino Cristo en mí, como dice San Pablo en Colosenses. La iglesia, por tanto, es communio sanctorum, no solamente comunión con Dios, sino comunión entre todos los santos. Es decir, es comunión de todos los que han recibido la gracia regeneradora del Espíritu, por la que hemos llegado a ser hijos de Dios. Estamos unidos a Cristo y llamados santos. Unos aún caminan en esta tierra, otros ya murieron y se purifican también con la ayuda de nuestras plegarias, y otros, en fin, ya gozan de la visión de Dios e interceden por nosotros. A eso es lo que llamamos la comunión de los santos, que rezamos en el credo. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica, apostólica, y al final creo en la comunión de los santos y en la vida eterna. Pues la comunión de los santos también quiere decir que todos los cristianos tenemos en común los dones santos, en cuyo centro está la Eucaristía, y todos los demás sacramentos que a ella se ordenan, a la Eucaristía, y todos los demás dones y carismas del Espíritu Santo. Por la comunión de los santos, los méritos de Cristo y de todos los santos que nos han precedido en la tierra nos ayudan en la misión que el mismo Señor nos pide realizar en la iglesia. Los santos que están en el cielo no asisten con indiferencia a la vida de la iglesia presente, que peregrina en la tierra. Y ellos aguardan, que la plenitud de la comunión de los santos se realice en la segunda venida del Señor, en el juicio final, en la resurrección de todos los cuerpos. Por tanto, la vida concreta de la iglesia que peregrina y de cada uno de sus miembros tiene una gran importancia para la realización de su misión, para la purificación de muchas almas y para la conversión de tantas otras. Dice San José María Escrivá en el libro Camino, en el numeral 755, que dice, de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Pues efectivamente, esta iglesia que peregrina aquí en la tierra y cada uno de nosotros realizamos esa misión que Cristo le dio a la iglesia en la medida que tú y yo nos comprometemos con Dios,
a vivir esta comunión, esta santidad de vida con Él. La iglesia será un verdadero sacramento ante el mundo en la medida que tú y yo vivamos en santidad, en más unión con Cristo, vivamos más de Él. Pero la realidad, cuando uno ve la iglesia, es que nos damos cuenta, como la parábola del reino que habla Jesús en el Evangelio, de que el trigo convive con la cizaña, que hay peces buenos con los malos hasta el fin del mundo. Acuérdate lo de la red barredera, que el reino se parece, el reino de los cielos, a una red barredera que se tira al mar y arrastra todo lo que hay en el mar. Y cuando llegan a la orilla vienen los pescadores y sacan la basura y rescatan los pescados. Dice, al final de los tiempos así será. Vendrán los ángeles de Dios y sacarán la basura que arrastró la red barredera y tomarán los peces buenos de la pesca. O sea que no nos extraña, hermanos, que con la iglesia, con todo lo que estamos diciendo tan bonito, ay, qué bonito que es el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, es comunión de vida, pero se da aquí en la tierra esta triste realidad, esta convivencia entre el trigo y la cizaña. Y esto es querido por Dios, es voluntad divina, porque el Señor quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y se va a servir del instrumento, de la red barredera, que arrastra todo, lo trae todo hasta Él. Pero al final va a depurar, va a decantar, va a sacar lo que no sirve en ella. Pues todos los que vivieron a lo mejor en la iglesia, pero dando mal ejemplo, no viviendo en santidad, haciendo un mal testimonio. En cada época se ha dado en la iglesia los escándalos, los malos ejemplos. No digamos entre los 12 apóstoles. Jesús escogió 12 y uno de ellos, ¿quién fue? Judas Iscariote, el que lo traicionó, como dice el Evangelio, el traidor. O sea que dentro del juego divino de Dios salvar a los hombres, Él tira la semilla, contando con la libertad del hombre que es capaz de esconder la semilla y no ponerla a producir. Pero al final le darán cuenta. Acuérdate de la parábola de las minas de oro, ¿se acuerdan? A uno le dieron 10, a otro 5, a otro 2. Y el último dijo, pues yo la escondí. ¿Y por qué no la pusiste a producir más? Se le quitará lo que tiene. Todas las gracias que recibiste desde el bautismo, por estar en la iglesia, todas las predicaciones que recibiste, todos los retiros que fuiste, todas las catequesis que fuiste, todos los medios de formación que tuviste, todas las gracias que te recibiste en cada sacramento, se te pedirá cuenta. ¿Qué hiciste con todos esos dones de Dios, no? Al final de los tiempos Dios sacará lo que nos sirvió, todas las gracias no aprovechadas, todos los huecos, todos los vacíos de amor a Dios, de correspondencia a Dios. Por eso hay que vivir aquí en la tierra siempre buscando la conversión. Señor, que pueda corresponder a todos los que tú me das en la iglesia. Cada palabra que se me predica, cada enseñanza que se me da en el Evangelio, cada momento de gracia a través de tus sacramentos, los medios de santificación que tú me das en la iglesia. Porque no sea yo cizaña dentro de ella, ¿no? Pues esta es, decía aquí, San Pablo reconocía que los apóstoles llevaban el gran tesoro en vasos de barro. Según de Corintios 4, llevamos un tesoro en botijas de barro. El barro es deleznable, se rompe. ¿Y qué hago con el tesoro que está dentro, no? Y hay varias admoniciones en el Nuevo Testamento contra los falsos profetas y contra quien escandaliza a los demás, el que no predica la palabra en su fidelidad, ¿no? En la primera iglesia primitiva, como ahora, hay pecado entre los cristianos. Hay ministros o hay fieles
no ordenados que escandalizan, que hacen una labor nefasta, ¿no?, para seguir a Jesucristo. Hay pecado, ya sea por acción o por comisión o por omisión, ¿no? Porque se hacen cosas malas o se dejan de hacer cosas buenas. Pero dice eso, ay del que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le arrojasen al mar con una piedra al cuello, ¿no? Y por tanto, aunque los pecados afectan la comunión y ese efecto puede incluso ser bien visible, nunca podrán ensombrecer del todo la santidad de la Iglesia, ni ahogar completamente su misión, porque eso equivaldría a afirmar que el mal puede más que el amor que Dios tiene a la Iglesia, que Dios manifestó. Y Dios sigue manifestando ese amor a los hombres. Además, la repercusión del bien que hacen tantos cristianos es menos visible, pero mucho mayor que la del pecado de tantos. Por tanto, la oración de todos los cristianos, por el Papa, por los obispos, por todo el clero, por los religiosos y los laicos, es nuestra respuesta de fe ante la situación de la Iglesia que vive hoy hasta la consumación de los tiempos, ese misterio de una Iglesia que va en camino a la patria, a la consumación en el amor, a la consumación de la perfección, a la santidad. Mira, San José María Escrivá tiene un punto muy bonito en una de sus homilías, en Es Cristo que pasa, en el numeral 131, que dice, mira, aunque uno viera en la iglesia escándalos, malos ejemplos, o personas que no viven a la altura de la moral de lo que uno entiende debe estar llamada como discípulo de Cristo, dice San José María, eso no autoriza en modo alguno a juzgar la iglesia de manera humana, sin fe teologal, fijándose únicamente en la mayor o menor cualidad de determinados eclesiásticos o de ciertos cristianos. Proceder así es quedarse en la superficie. Lo más importante en la iglesia no es ver cómo respondemos los hombres, sino ver lo que hace Dios en ella. La iglesia es eso, Cristo presente entre nosotros, Dios que viene hacia la humanidad para salvarla, llamándonos con su revelación, santificándonos con su gracia, sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y en los grandes combates de la vida diaria. Podemos llegar a desconfiar de los hombres y cada uno está obligado a desconfiar personalmente de sí mismo y a coronar sus jornadas con una mea culpa, con un acto de contrición hondo y sincero. Dice, todo esto son palabras de San José María Escrivá. Pero no tenemos derecho a dudar de Dios. Y dudar de la iglesia, de su origen divino, de la eficacia salvadora de su predicación y de su sacramento, es dudar de Dios mismo. Es no creer plenamente en la realidad de la venida del Espíritu Santo. Estas palabras son brutales hoy, sobre todo porque uno encuentra tantos canales de YouTube, tantos youtubers, tantos que se llaman influencers, que se despachan juzgando, criticando, murmurando, no solo del Papa, sino de los obispos, de las cosas que se dicen. Mire, señores, esto es parte de la voluntad de Dios, que se den en la iglesia momentos de crisis. Pero yo no soy quien para estar señalando, ni juzgando, ni condenando, diciendo que el Papa no es el Papa, que el Papa es el antipapa, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde a mí? Que mira lo que dice acá el sínodo, mire señores, lo que hay que hacer es estar en oración para que no falten siempre en la iglesia ministros que nos guíen por caminos de santidad. Y cuando yo no entiendo algo que dijo el Papa, o yo no entiendo algo que dijo no sé qué cosa el magisterio de la iglesia, tranquilo, la iglesia la lleva el Espíritu Santo.
Dios no se contradice. La iglesia es de Dios y somos el pueblo convocado por Dios. Y tenemos un deber de orar por nuestros pastores, por nuestros sacerdotes. La Virgen le dijo una vez en Medjugorje: ay, ustedes no critiquen a los curas, que de eso yo me encargo de ellos. Cuando lleguen acá, usted rece por los curas, por los sacerdotes, pero estar mirándole los defectos, que si mira lo que hace el cardenal, mira lo que hace el obispo, mira lo que hace el cura, mire, eso es lo que hace el demonio, escandalizar siempre, para que la caridad se agote, para que no recemos, para que no nos mortifiquemos, para que nos reparemos. Uno tiene que aprender, no solamente a mirar su vida como en un espejo en la pasión de Cristo, sino mirar la iglesia como un espejo en la pasión de Cristo. ¿Qué está pasando en la iglesia hoy? La pasión de Cristo. Y estamos como en un Viernes Santo, pues estamos en plena pasión. Pues ¿qué hay que hacer en la pasión? Reparar, con la reparación de Cristo. Pues por todas las críticas, murmuraciones, chismes que se puedan dar en la iglesia. Y lo que no entendemos, Señor, tomo tu pasión, tomo tu cruz y rezo por la iglesia y ofrezco por la iglesia, para que el demonio no se salga con la del que quiere destruir la iglesia. Pues entonces la comunión de los santos está orgánicamente estructurada en la iglesia, porque Cristo y el Espíritu la hicieron y hacen sacramento de la salvación de la iglesia, es decir, la hacen medio y señal por la que Dios ofrece la salvación a la humanidad. La iglesia es en Cristo como un sacramento, dice el Concilio Vaticano II. La iglesia está estructurada internamente según las relaciones que se dan entre los que en virtud del bautismo tienen el sacerdocio común y los que además han recibido el sacerdocio ministerial por el sacramento del orden. Por tanto, la iglesia también se estructura externamente en la comunión de las iglesias particulares, formadas a imagen de la iglesia universal y presididas cada una con su propio obispo. La iglesia en San Juan de Puerto Rico es en su estructura un germen de lo que es la iglesia universal. Es un pueblo convocado por Cristo. En la figura del obispo representa a Cristo, que guía a su iglesia como pastor. Así como el Papa, cabeza de la iglesia de Roma, es cabeza de la iglesia universal, por ser el que hace obispo de Roma es sucesor de Pedro, cabeza del colegio apostólico y pastor universal de la iglesia, signo de la unidad de la iglesia. Esa es la misión del Papa. Bueno, dicho esto, vamos ahora a hablar de cómo esa estructura de que la iglesia es comunión con Cristo y entre nosotros, cómo se da a través del participar del sacerdocio de Cristo en los fieles, tanto como sacerdocio común o sacerdocio ministerial. Vamos a explicar todo esto. Entramos en la tercera parte de la clase de hoy. Y esto es fundamental. Al entrar en la iglesia, en el bautismo, el cristiano renace en Cristo. Y con él se hace rey, sacerdote, por la cruz, por el misterio de la cruz, por el don del Espíritu Santo que se nos ha dado. Cuando Cristo le atravesan el costado, dice, brotó sangre y agua. El don del Espíritu Santo. El agua es signo del Espíritu Santo y la sangre de la redención que lava los pecados, que purifica, ¿no? El tema del Espíritu como agua, Jesús lo habla cuando habla la samaritana, cuando habla yo soy el agua viva, el que cree en mí brotará de él como una fuente, un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Y se refería al Espíritu, dice San Juan, cuando hablaba del agua. Pues entonces igual en el bautismo, en el agua, hemos sido renacidos por Cristo. Además, algunos reciben del bautismo el sacramento del orden, por el que son capacitados para obrar y hacer las veces de Cristo sacramentalmente.
en persona de Cristo, obrar in persona Christi. Cuando el sacerdote celebra la Eucaristía, actúa en persona de Cristo. Él dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No habla de una manera personal diciendo, Cristo dijo que dije. No, él habla porque está siendo Cristo en ese momento. Cuando absuelve los pecados, dice, yo te absuelvo de tus pecados. Porque es Cristo que prolonga su único sacerdocio en aquellos que fueron ordenados por la imposición de las manos, recibieron el sacramento del orden, que Él instituyó en la última cena. Hagan esto en memoria mía. Y le dio poder de hacer lo que Él hacía a los apóstoles. Por tanto, los que reciben este sacramento del orden hacen presente a los demás fieles, sus hermanos, cuando predican la palabra de Dios y cuando guían a los hermanos en lo que concierne a la fe, a la vida cristiana, hacen presente a Cristo. En esta distinción entre la condición común cristiana y los ministros sagrados, Dios nos muestra que desea comunicar su gracia a través de estos sacerdotes, de estos ministros ordenados, que la salvación nos viene desde fuera de cada uno de nosotros y no depende de nuestras capacidades personales. En la Iglesia de Dios hay pues dos modos esencialmente distintos de participar en el sacerdocio de Cristo, que están mutuamente ordenados entre sí. Uno es por la ordenación sacerdotal, que no es una mera condición moral para el desarrollo de la misión, sino es el modo en el que el sacerdocio de Cristo se hace presente en esta tierra. La ordenación sacerdotal. Por tanto, el sacerdocio no se reduce a un servicio específico dentro de la iglesia, porque todos los cristianos han recibido el carisma específico y se reconocen miembros de la estirpe real y partícipes de la función sacerdotal de Cristo. Es una condición común a todos los cristianos, hombres y mujeres, laicos y ministros sagrados, ese servicio, que reciben por el bautismo, con el bautismo, y ha sido reforzada por la confirmación. Por tanto, todos los cristianos tienen en común la condición de fieles, es decir, ser incorporados a Cristo mediante el bautismo. Han sido constituidos miembros del pueblo de Dios. Son partícipes, cada uno según su propia condición, de la función sacerdotal, profética y real de Cristo. Y son llamados a llevar a cabo la misión que Dios confió a la iglesia. Pero entre ellos hay una verdadera igualdad entre los fieles en su dignidad de hijos de Dios. Y el sacerdocio común se ejercita en la respuesta a la llamada a la santidad y a continuar la misión de Cristo, que todos han recibido por el bautismo. Y esto viene desde el hebraísmo, del Antiguo Testamento. Dios quiso entrar en relación con su pueblo, llamando a algunos de la tribu de Leví a mediar, ¿no? Unir los hombres con Dios y Dios con los hombres, ofreciendo sacrificios. Entonces Jesucristo viene a ser el sumo y eterno sacerdote. Todos los sacerdotes de la Antigua Alianza ofrecían sacrificios por ellos y por el pueblo. Cristo, siendo el único sumo y eterno sacerdote, ofrece una sola oblación, la que ofreció en la cruz. Y esa única oblación es la que se perpetúa en sus sacerdotes de la nueva alianza, porque es su sacerdocio el que se prolonga. Cristo llevando a cabo su sacerdocio a través de estos que Él ordena, los capacita para obrar en persona de Él, ofreciendo
el sacrificio de Él, no nuevos sacrificios. Eso es lo que es la diferencia. Bueno, por el bautismo todos los cristianos están capacitados para ofrecer sacrificios espirituales, llevar el mundo a Dios y Dios al mundo. Todos los bautizados están llamados a poner a Dios y a los demás en relación con Dios. Hay una dimensión ascendente y otra descendente de ese sacerdocio común. La ascendente nos capacita a elevar a Dios nuestras vidas. En Él, en la Santa Misa, nuestros trabajos, nuestras vicisitudes diarias, nuestros pequeños sacrificios, se van uniendo al sacrificio de Cristo. Esa es la dimensión ascendente. ¿A qué yo voy a la misa? A ofrecerle a Dios toda mi jornada, todos mis trabajos, todos mis esfuerzos, todas mis virtudes, mis actos. Los uno a Cristo para hacerlos gratos al Padre. Mi sacrificio tiene valor en la medida que se une al sacrificio de Cristo. Y la dimensión descendente del sacerdocio común implica que el sacerdote comunica los dones de Dios a los hombres. Es lo que nos hace instrumentos de la santidad de los demás con nuestro apostolado. Esto ocurre en la misión de los padres cuando ayudan a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad a los hijos, en la santificación del matrimonio, en la vida familiar. Y también esto ocurre cuando acercamos a Dios a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Vamos como comunicándole a ellos las gracias que Dios me da a través del sacerdote, me llegan a mí en la misa. Toda esa dimensión de bendiciones descienden del cielo y yo las voy comunicando a mis hijos, a mis amigos, a mis colegas, con el apostolado, con el buen ejemplo, con la palabra, con el testimonio, cuando le transmito la fe a los que dependen de mí. Voy comunicando las gracias del cielo. Dice San José María en una de sus entrevista que le hacen, conversaciones con él, dice él, mientras desarrolláis vuestra actividad en la misma entraña de la sociedad, participando en todos los afanes nobles, en todos los trabajos rectos de los hombres, no debéis perder de vista el profundo sentido sacerdotal que tiene vuestra vida. Debéis ser mediadores en Cristo Jesús para llevar a Dios todas las cosas y para que la gracia divina lo vivifique todo. Esta misión santificadora de los cristianos no ordenados está íntimamente unida a la misión santificadora de los ministros sagrados y necesita de ella. San José María lo explicaba hablando concretamente del apostolado de los hijos, explicando que cada uno procura ser apóstol en su propio ambiente de trabajo, acercando las almas a Cristo mediante el ejemplo y la palabra, el diálogo. Pero en el apostolado, al conducir a las almas por los caminos de la vida cristiana, se llega al muro sacramental. Hasta ahí llegó, ¿verdad? La función santificadora del laico tiene necesidad de la función santificadora del sacerdote, que administra el sacramento de la penitencia, celebra la Eucaristía, proclama la palabra de Dios en nombre de la Iglesia. Y de ahí que el sacerdocio común de los fieles necesita del sacerdocio ministerial de aquellos que fueron ordenados. Uno está en orientación al otro y el otro al otro. Se complementan, se necesitan. Bueno, y finalmente, vamos a la última dimensión, la diversidad de las vocaciones en la Iglesia. La Iglesia tiene que anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios, inaugurado por Cristo. Ella es como un germen de ese reino aquí en la tierra. Y después que Jesús resucitó, el Señor envió a los apóstoles a anunciar el Evangelio, a bautizar, a decir lo que Él les había enseñado.
Y por tanto el Señor dejó a la iglesia esa misión que el Padre le había confiado a él. A quien ustedes oye, a mí me oye. Y desde el inicio de la iglesia esta misión fue realizada por todos los cristianos. El mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que envió a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice Timoteo, 1 Timoteo 2:4. Bueno, pues en ese envío misionero están contenidas las tres funciones de la iglesia en la tierra, que es el oficio profético de enseñar, de anunciar la salvación en Cristo. Está el oficio sacerdotal, que es hacer efectivamente presente la vida de Cristo, que salva a través de los sacramentos, que son los canales por donde la gracia va transformando los corazones, las almas. Y está el oficio real, por el que se regenta, se gobierna, donde ayuda a los cristianos a cumplir la misión de llevar el mundo a Dios, de hacer que el mundo crezca en santidad. Ahí están los tres oficios de Cristo. Y son los tres oficios de la iglesia, las tres funciones de la iglesia en el mundo. El munus propheticum, munus sacerdotale y el munus regale. El oficio profético, sacerdotal y real. Aunque todos los fieles comparten esa misma misión, no todos desempeñan el mismo papel. Algunos sacramentos y carismas configuran y capacitan a los cristianos para determinadas funciones ligadas a su misión. Y como ya hemos dicho, los que tienen el sacerdocio común y los que tienen el ministerio sacerdotal están mutuamente ordenados entre sí, de tal modo que hacen presente el sacerdocio y la mediación de Cristo en la tierra. Así se va comunicando la gracia, toda la fuerza, toda la luz de Cristo a través de todos los cristianos que han recibido por el bautismo la participación de la vida divina, y por los sacerdotes, porque hay un momento en que el cristiano tiene el muro sacramental y dice que ahora necesitamos ir al sacerdote para recibir la absolución de los pecados, para que nos alimente con el pan de vida que es Cristo, y así se ordenan uno al otro. Y en el grado del sacramento del orden existe lo que es la plenitud del sacramento, que es la que tienen los obispos y sus sucesores, y luego en segundo grado los presbíteros, y en tercer grado el diácono. Todos son como grados de ese sacerdocio ministerial. Bueno, con lo que respecta ahora a la misión de llevar el mundo a Dios, hay dos grandes condiciones de vida que están ligadas a esa tarea. Unos tienen la peculiar vocación de llevar el mundo a Dios desde dentro. Esos son los laicos, donde a veces el sacerdote no puede llegar. Y lo hacen ordenando todas las realidades del mundo según Dios, todos los asuntos temporales en su vida, pues porque participan del sacerdocio de Cristo, y entonces ellos están en medio del mundo, en la calle, y desde allí van comunicando, transformando el mundo en Dios. Y participan en la misión sacerdotal de Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual, sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas sus obras. Participan en la misión profética de Cristo cuando acogen la palabra de Cristo y la anuncian como testimonio de vida en sus matrimonios, en sus trabajos, en su vida ordinaria y corriente.
y participan de la misión real de Cristo cuando reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo, por medio de la abnegación, la santidad de la propia vida, cuando impregnan de valores morales la vida temporal, la política, las instituciones sociales, todo, van llevando el Espíritu de Cristo. Por tanto, desde dentro del mundo. Y otros tienen la peculiar vocación de apartarse de las realidades y actividades seculares, viviendo según un estado de vida específico que les asemeja. Que esos son los que se consagran, sin ser sacerdote, se consagran a Dios, lo que llamamos las religiosas, los religiosos, que a través de los votos de la castidad, la pobreza y la obediencia, se separan del mundo para que a través de una vida de consagración sean reconocidos como llevando una misión de hacer presente los valores del reino en medio del mundo. Bueno, ya para finalizar la clase de hoy, vamos a pasar, bueno, hemos hablado aquí de cómo se da toda esta participación en el sacerdocio de Jesús para que la Iglesia lleve a cabo su misión de ser sacramento de unidad del hombre con Dios, ¿no? Lo hace a través de los miembros de la Iglesia, ya sea a través de los laicos, trabajando desde el mundo, ejerciendo el sacerdocio común de los fieles, donde ellos ofrecen su vida y a Dios desde adentro, santificando las realidades de la familia, el trabajo ordinario, etc. Y santificando el mundo, las realidades temporales, la economía, la política, la vida social, haciendo presente el Evangelio de Jesucristo, el testimonio de la vida de santidad, ¿no? La vida moral. Y los sacerdotes, ¿qué hacen? Pues comunicar a todo el pueblo de Dios a través del ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, la gracia, la santidad que se comunica por los actos que son propios del ministerio sacerdotal, que es la celebración de la Eucaristía, la absolución de los pecados y hablar en nombre oficial de la Iglesia, ¿no? La predicación de la palabra, el bien que se hace. Bueno, pues al final la Iglesia decimos que es una, porque su origen es la Trinidad, que es un solo Dios. Y además tiene ella una sola misión, la que Dios le dio. Y la unidad en ella se manifiesta en los fieles viviendo esa única fe y celebrando los sacramentos. Y están unidos con la jerarquía y mantienen una esperanza común, una única caridad que es el vínculo que la une, ¿no? La Iglesia es una porque Cristo, su fundador, estableció en ella esa unidad como propiedad de ella. Y la Iglesia subsiste como sociedad constituida y organizada en el mundo en la Iglesia Católica. Está gobernada por su sucesor, el de San Pedro, ¿no? Y por los obispos en comunión con él, que ese sería el Papa. Y solo en ella se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor confió todos los medios, los bienes de la nueva alianza solo al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro. Cristo ha dado la unidad a la Iglesia y ella subsiste, la Iglesia, en la Iglesia Católica. Esa unidad no se pierde a causa de las desuniones de los cristianos entre sí. Las separaciones entre los cristianos causan, sin embargo, una herida a la Iglesia. Pueden causar escándalo, y pueden retrasar la evangelización. Los que han nacido
en un estado de separación de la Iglesia Católica no pueden considerarse sin más como cismáticos o heréticos. En sus comunidades e iglesias pueden recibir la gracia a través del bautismo. En ellas hay muchos bienes de santificación, otras denominaciones cristianas, y de verdad que proceden de Cristo e impulsan a la unidad con la Iglesia Católica. Y el Espíritu Santo se sirve de esas pequeñas semillitas donde está el bien de Cristo para atraerlos a la salvación y a la plenitud de la gracia que está en la Iglesia Católica. Así nos enseña el Catecismo en el numeral 819. Los miembros de esas iglesias y comunidades se incorporan a Cristo en el bautismo y por eso los reconocemos como hermanos. Les llamamos hermanos separados. Estamos en cierta comunión de oraciones, rezamos el Padre Nuestro y otros beneficios espirituales. Nos llamamos cristianos. Incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo. Con los cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica, tenemos una cierta unión. Se puede crecer en unidad, acercándonos más a Cristo, ayudando a los demás cristianos a estar más cerca de Él, fomentando la unidad en lo esencial, la libertad en lo accidental, pero sobre todo la caridad en todo, haciendo más habitable la casa de Dios a los demás, creciendo en veneración, respeto por el Papa, por la jerarquía, ayudándoles, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia. Y eso es lo que es el movimiento ecuménico. Es una tarea eclesial por la que se busca la unidad visible entre los cristianos en la única iglesia fundada por Cristo. Fue un deseo del Señor, Juan 17:21. Padre, que todos sean uno. Y se realiza con la oración. ¿Cómo se hace ecumenismo? Orando por la unidad, con la conversión del corazón, haciéndonos santos, y con el recíproco conocimiento fraterno, con el diálogo teológico. Por tanto, una vez al año la Iglesia siempre habla del octavario de oración por la unidad de los cristianos. Siempre es en enero, cuando comienza el año, que es una de las actividades que se compone del movimiento ecuménico, donde todo esto nació en el 1908 por un pastor episcopal que se llamaba Paul Watson, y después se convirtió al catolicismo este hombre. Y los papas Pío X, Benedicto XV, elogiaron esa intención de este pastor por buscar la unidad de la Iglesia. Pues todos los años del 18 de enero al 25 de enero, en torno a la fiesta de la conversión de San Pablo, que es el 25 de enero, pues la Iglesia vive el octavario de oración por la unidad de los cristianos, que es algo que debemos valorar y estimar y atesorar. O sea que ser ecuménico no es una herejía ni es una cosa anticatólica. Debemos estimarlo como parte de la intención de Cristo cuando oró por la unidad de todos, para dar buen ejemplo. Así que oramos por los hermanos separados y eso no diluye mi fe. Más bien, convencido de mi fe católica y de que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, que es la que fundó Él, respetamos a los demás cristianos y sabemos que en cada uno de ellos hay una semillita del logos, de la verdad de Cristo, que les atraerá al final a la Iglesia verdadera. Pues nada más por ahora. Seguimos hasta la semana que viene con el próximo taller. Le damos ahora la bendición, le damos las gracias por su atención y les doy la bendición en la divina voluntad a todos para que permanezca y les ayude siempre con la intercesión materna de María, Madre de la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, desciende y les acompañe siempre. Amén.
Aquí Padre Pedro en la parroquia San Jorge.